Pues yo creo que este es un espacio supremamente importante para los tomadores de decisiones, para los transportistas, para quienes de alguna manera estamos involucrados en la construcción de políticas públicas y en la gestión de la movilidad en las ciudades. Son muy importantes porque aunque tengamos algunas diferencias, yo creo que existe una realidad latinoamericana en torno a la movilidad y sobre todo los servicios de transporte. Aquí llevamos años, yo he sido cercana a Jesús y a su organización, llevamos años compartiendo problemas pero soluciones también, como desde las diferentes ciudades le hemos dado solución a ciertas problemáticas, el proceso de transformación y de formalización del hombre camión, a las estructuras organizadas de los sistemas BRT. Ahora tenemos el reto de la integración de los demás servicios en las ciudades y creo que vamos haciendo como una gran comunidad de colaboración que va aprendiendo de la experiencia y el ejercicio de los unos de los otros, y creo que por eso es supremamente valioso que existan y que sigan existiendo estos espacios. Y además en estos 10 años del Congreso se sigue hablando de cada vez más temas diferentes, y ahora la preocupación, por ejemplo, ahora, es la generación de políticas públicas. Y ciertamente en Latinoamérica hay regiones más avanzadas que otras en el entendimiento y la aplicación de una política pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo visualizas a México? Pues mira, yo creo que eso es un problema también latinoamericano. En las ciudades latinoamericanas seguimos durante el siglo XX ese ejemplo de ciudad americana, de ciudad norteamericana, donde las políticas de transporte público y de movilidad, digamos hacia la movilidad sustentable, estaban muy ausentes porque fueron ciudades que se fueron construyendo en torno a mi decisión de moverme en mi coche, en mi auto. Entonces lo que tenía que hacer la ciudad es sencillamente planear vialidades, construir autopistas y de alguna manera garantizar los esquemas de circulación. Ese concepto entra en crisis finales del siglo XX por temas de sostenibilidad, calidad del aire, la insostenibilidad de la infraestructura para soportar el crecimiento de vehículos y de la congestión. La seguridad vial empieza a ser un tema, empieza a estar en el centro, digamos, de las políticas de salud pública, y eso nos lleva a que en Latinoamérica empecemos un poco a despertar y entender la importancia de reconocer la movilidad como un derecho fundamental y como un derecho social. Las ciudades sin buenas políticas de movilidad tienden a no tener futuro, y creo que las grandes ciudades que hoy presentan que digamos encabezan los rankings de congestión y que llevan años de no tener una política cierta y clara de planeación de políticas de movilidad, lo están viendo que con digamos, un esquema de movilidad inadecuado falta la competitividad de la ciudad, la calidad de vida se deteriora, la calidad digamos, ambiental de las ciudades también se deteriora. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces todas las ciudades latinoamericanas estamos en una revolución que llevará 10, 15 años, que fue de alguna manera también impulsada por todo el proceso de los BRTs. El boom de estos BRT nos ayudó a empezar a despertar un poco. Pero podríamos decir que en los últimos años es que estamos entendiendo que no es llevar simplemente un sistema BRT, sino es pensar en la construcción de políticas integrales de movilidad para la ciudad, y creo que este Congreso es un poco testigo o resultado de esta transformación. En los primeros hablábamos sencillamente del transporte, de qué estaba pasando con los sistemas que se estaban modernizando, tal y cual. Y hoy vemos un Congreso mucho más orientado hacia la necesidad de pensar políticas integrales, de pensar en la ciudad, porque nada hacemos cuando llevamos solo una línea o una oferta de transporte. Debemos empezar a cómo gestionamos, cómo resolvemos el problema final de la integración del transporte. Ciudad de México tiene, y las ciudades mexicanas tienen el mismo reto nuestro. Invertimos una cantidad de dinero en unos sistemas de BRT que modernizaron las líneas, pero la mayoría de pasajeros se siguen moviendo en los servicios tradicionales. Y son los grandes olvidados, pero son los que verdaderamente están moviendo hoy la ciudad. Entonces creo que estamos avanzando en la construcción de esas políticas y vienen grandes temas, cómo hacer las ciudades más caminables, cómo ir integrando modos alternativos como la bicicleta, cómo gestionar este tema de la movilidad compartida que se nos viene encima y que todavía no sabemos cómo abordarlo. Y una cosa que las ciudades mexicanas aún no lo sufrimos mucho en Colombia y en las ciudades brasileras: la motocicleta entra un poco a cuestionarnos el futuro y la efectividad de todas nuestras políticas, porque es el coche de segunda generación, es decir, el coche que va puerta a puerta, que es barato, que se estaciona en cualquier lugar,
que sigue ofreciendo estatus, libertad y comodidad a los usuarios, y que infortunadamente en algunas ciudades empieza a robarle competitividad y pasajeros a los sistemas de transporte público. Sin querer ser simplista con la pregunta, en tu experiencia, ¿qué elementos deben de cumplirse o qué factores son fundamentales para que una política pública tenga éxito? Pues mira, yo creo que en los últimos 10 años ningún alcalde, ningún candidato a alguna alcaldía le niega un discurso o una página de su discurso a la movilidad sustentable. Pero creo que el éxito, uno, es el reconocimiento de la importancia de la movilidad en la productividad, en la competitividad, en la calidad de vida de las ciudades. Creo que es indiscutible e innegable. Pero una vez reconocido eso, creo que hay dos factores muy importantes: la destinación de recursos y la destinación de espacio. Creo que esas son las dos grandes batallas que se dan a la hora de hacer que una política pública de movilidad sea un discurso o un documento y se convierta en realidad. Recursos, porque entonces cuando salimos a la inversión seguimos pensando en inversión a vialidades para los coches, para el transporte particular, o cuando vamos a hacer una construcción, por ejemplo, creo que lo tuvieron ustedes en la discusión de la línea 7 de Metrobús en el emblemático Paseo de la Reforma, y sé porque veíamos, siempre hemos sido muy cercanos a la realidad mexicana, de la discusión mexicana, y veíamos desde Colombia cómo seguía centrándose el tema del espacio, ¿no? Es el autobús no tiene derecho a un carril segregado y exclusivo en el Paseo de la Reforma. Entonces, creo que al final el éxito de una política de movilidad es si ese líder, si ese dirigente está convencido desde la importancia que debe tener en la agenda política de su ciudad, ¿cierto? Que tenga realmente conciencia y claridad sobre lo que afecta la calidad de vida y la competitividad de su ciudad, pero además cuántos recursos del presupuesto se destinan a honrar esa movilidad como derecho social, pero además si estás dispuesto a sacrificar espacio para dárselo a los modos priorizados, si estás dispuesto a darle espacio al transporte público, si estás dispuesto a darle espacio a la movilidad en bicicleta y a que la gente camine. Y siguiendo esta línea de la política pública, esta continuidad en las administraciones aplicadas a una misma política pública muchas veces se ven truncados los proyectos y la aplicación de las políticas. ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que ese es el gran enemigo, el gran fantasma de los proyectos de movilidad, porque estos son proyectos y miradas que toman años. Yo siempre lo digo mucho en Medellín, llevamos 80 años enfocados en un modelo de movilidad centrado en el automóvil, en el coche, y llevamos 15 años empezando a cambiar los paradigmas, y eso requiere continuidad y visión de largo plazo. Nosotros tenemos una experiencia, lo que hoy la gente ve cuando va a Medellín y encuentra los metrocables y ve todo el tema de la cultura metro y siente que hay un constante progreso, se debe en parte a una histórica construcción impulsada por la ciudadanía, pero que sus diferentes dirigentes han tenido la capacidad de construir sobre lo que el otro ha construido. Entonces, yo creo que le hace mucho daño a los proyectos y a las visiones de movilidad sustentable esos vaivenes políticos y esos cambios que a veces sufren las ciudades, donde el siguiente dirigente quisiera enterrar el proyecto del anterior, ¿no? Eso porque es que ni una línea de metro nunca la vas a construir en 4 años de administración, ¿cierto? Y no le podrás dar continuidad a un proyecto ambicioso de movilidad sustentable si realmente no tienes esa visión de largo plazo. Y la visión solo se materializa cuando las distintas administraciones se comprometen con esos proyectos de largo plazo. Te agradezco mucho el tiempo, Viviana. ¿Algo más que agregar? No, pues feliz siempre y contenta de estar acá y muchas gracias a ustedes